Buenas noches, Dios te bendiga. Qué lindo es que nos volvamos a conectar para poder compartir la palabra de Dios en esta oportunidad que tuvimos nuestra reunión de oración, y ojalá que hayas podido conectar fuerte con Dios y hayas podido expresar tu gratitud, tu adoración y también tus peticiones delante del Señor. Y espero que estés lleno de alegría, de luz y de paz, de esa paz que solamente da el Señor y que se puede disfrutar cuando uno está en contacto con el Señor. Yo estuve pensando en estos días todas las veces que nos hemos avergonzado de nuestra fe. Y vengo pensando hace varios días sobre esta cuestión y cómo muchas veces nuestra fe nos avergüenza, y muchas veces cuando estamos en situaciones, inclusive tratamos de evitar hablar de nuestra fe, o tratamos de evitar se note que somos cristianos, que vamos a la iglesia, o que tenemos otro tipo de valores, porque sentimos que no encajamos y sentimos esa necesidad de tener que encajar en un sistema que es contrario a la fe, que es contrario a los principios de Dios, y que no se siente cómodo con los principios que nos ofrece la vida cristiana, que nos imprime la vida cristiana en nuestra vida. Y muchas veces nos encontramos con esa situación en la que tratamos de esquivar y de alguna manera nos avergüenza un poco lo que somos espiritualmente, lo que creemos, lo que vivimos desde la fe, ¿no? Y en esta oportunidad hay un pasaje que a mí me llamó poderosamente la atención. Hay una palabra en un versículo en el capítulo 17 de Segunda Crónicas que a mí me llamó poderosamente la atención. El capítulo 17 de Segunda Crónicas relata la historia de un rey. Obviamente todo el libro de Primera y Segunda Crónicas va contando la historia de los reyes de Judá y de Israel. Y en esta oportunidad habla de un rey que se llama Josafat, y que es un rey que llega al gobierno, obviamente por herencia, ¿no? Es el hijo de un rey que había muerto, y finalmente él se constituye como gobernador de Judá. Y dice la palabra de Dios que es una persona que hizo lo correcto delante de Dios y que Dios lo prospera. Inclusive tiene algo muy, muy interesante que hace como un verdadero estadista de la nación, que es ocuparse de la educación del pueblo. Él promueve que todos los sacerdotes y todos los levitas que estaban en el pueblo, con la ley del Señor, salgan a enseñar a todo el pueblo. Enseñar la ley de Dios implicaba aprender, enseñar a leer también, ¿no? Entonces él hace una reforma educativa muy importante en la nación, y elige usar la palabra de Dios para educar al pueblo. Y dice que fue tan próspero lo que sucedió en Judá, que no solamente fue próspero en su economía, en su gobierno, y que Dios lo respaldó, sino que tal es así que se manifestó como una verdadera potencia regional, y que el resto de los reinos miraban con envidia al pueblo de Judá, y hasta le tenían miedo militarmente, ¿no? Porque se había transformado en una nación culta. Y eso es maravilloso, ¿no? Como a través de la cultura Dios nos bendice también. Pero hay un pasaje en particular que a mí me llamó la atención en el medio de todo este relato, que yo te invito después que lo leas, el capítulo 17, pero el versículo 3 dice: el Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, ¿no? Y esto que te contaba de que Dios finalmente, por haber hecho eso, lo respalda. Y en el versículo 6 dice, presta atención a esta frase, dice: anduvo con orgullo en los caminos del Señor. Y yo cuando leía esto, inmediatamente vino a mi memoria esta situación de la que te contaba al principio, ¿no? Esta situación en la que muchas veces nosotros no sentimos el orgullo de andar en los caminos del Señor, ¿no? Y hasta tenemos vergüenza, y hasta a veces lo tratamos de esconder. Y esto me llamó mucho la atención. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor. Y a mí se me ocurrió, yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué deberíamos estar orgullosos de estar en los caminos del Señor? Y hay infinidad, podríamos hablar toda la noche de por qué deberíamos sentirnos orgullosos de nuestro Dios, de nuestra salvación, de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Pero yo quiero resaltar al menos 3 aspectos por los cuales yo me siento profundamente orgulloso de lo que Cristo hizo por mí,
y que quiero compartirlo con vos de forma tal, con el anhelo, en realidad, con el anhelo de que motive en tu vida a sentir un verdadero orgullo, un orgullo santo, en el buen sentido de la palabra, de lo que tu fe significa. Orgullosos de nuestra salvación, orgullosos del Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué deberíamos sentirnos orgullosos? El primer motivo por el cual deberíamos sentirnos profundamente orgullosos de nuestra salvación, de nuestra fe y del Señor Jesucristo es que el mismo Señor nos dio a nosotros una vida superadora. Teníamos una vida que era un desastre, y la vida que nos dio, esa vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, esa vida espiritual que nos dio el Señor Jesucristo, el estar unidos a Cristo y vivir la misma vida del Señor Jesucristo, es una vida superadora. De hecho, la Biblia dice que lo que teníamos antes no era vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es el Señor el que nos dio una verdadera vida, una vida superadora, una vida espiritual, una vida en contacto con Él. El segundo motivo por el cual yo creo que deberíamos sentirnos muy, muy orgullosos de nuestra fe es porque Él nos dio una vida libre de oscuridad. Vivíamos en absoluta oscuridad, estábamos caminando hacia el mismo infierno, estábamos perdidos en el medio de la culpa, del pecado, de nuestros delitos frente a Dios, y es el Señor el que nos vino con su salvación a transformar nuestra vida de oscuridad en una vida de luz. Nos da una vida libre de oscuridad. El que me sigue no andará en tinieblas, promete el Señor Jesucristo, y es una realidad en mi vida. Y un motivo muy potente para estar orgullosos de nuestra fe es que es el Señor el que nos da una vida llena de luz, libre de oscuridad. Y el tercer motivo por el cual uno debiera sentirse muy orgulloso de la fe en el Señor Jesucristo es que Él nos dio una herencia que nadie nos puede quitar. La herencia que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, al morir y resucitar por usted y por mí, es una herencia que se llama la vida eterna, el cielo mismo, una porción del cielo, la misma heredad del Señor Jesucristo como dueño de todo el universo. Eso lo compartió con usted y conmigo al morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él nos dio una herencia que nadie nos puede quitar. Por eso el mayor orgullo que puede sentir el Hijo de Dios es justamente lo que dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Él nos dijo que, Él dice que Él vino a los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio la potestad, el poder, el derecho, el orgullo, si querés, de ser llamados hijos de Dios. Yo me acuerdo que mi padre, mi abuelo decía algo muy de la costumbre italiana, ¿no? Me decía cuando yo era chico, lo más importante que vos podés tener es ir con la frente en alto con tu apellido, me decían, ¿no? Y esto es lo mismo que nos pasa en el orden espiritual. Lo más importante que nosotros podemos tener es llevar nuestra frente en alto de que tenemos el apellido de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Por este orgullo, por esto tan preciado que tenemos, es que muchos cristianos estuvieron dispuestos a perder su vida por su fe. Y hoy no es el caso por ahí de los que nos toca ver este video, ¿no? De que nadie nos persigue por nuestra fe. Pero vos pensá que muchos decidieron por la fe en el Señor Jesucristo tener su vida como de poco valor por ganar a Jesucristo. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, yo todo lo que tenía, todo mi prestigio, todo mi honor, lo tengo por basura por seguir al Señor Jesucristo. Lo que pasa es que el verdadero orgullo, la verdadera vida está en el Señor Jesucristo. Acordate que el Señor Jesucristo también piensa en esto cuando nos dice a usted y a mí, el que me reconoce delante de mi Padre yo lo voy a reconocer, pero el que me niega yo lo voy a negar. Hay que estar orgullosos de nuestra fe, no hay que esconderla y hay que ponerla y llevarla con alto. Como decía mi abuelo, como decía mi padre, lo más importante que vos tenés es que vos puedas caminar por la calle con la frente en alto, y el que te dio dignidad es el Señor Jesucristo. Ojalá puedas pensar estos conceptos y acordate lo que le pasó a Josafat. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor. Que Dios te bendiga.